Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, hermano Patricio, hermano Orquídea, hermano José, bendiciones para todos. Hola, Amén. buenas. Amén. Patricio, ahí déjame como anfitrión. Sí, ya está Oh, listo. ya, ok, ok, perfecto, gracias. Hola, Hola hola. hermano José, bendiciones, bendiciones. Vamos a comenzar. ¿Vas a grabar tú, Patricio? Estoy grabando ya. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar entonces, hermanos. Vamos ahí a pedir a los hermanitos que apaguen sus micrófonos para que comencemos. Voy a buscar acá la clase. Muy bien, podríamos comenzar y vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Con una oración. No sé si hay algún pedido de oración. eh, Vamos a partir así esta clase. Si alguien tiene algún pedido de oración, Sí, por mi antes. salud, por mis riñones que me están molestando. Muy bien, hermano Patricio, por la salud. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano Howard, ¿nos escucha por ahí? Por la salud de mi esposa. ¿Mm? Muy bien, muy bien, por la salud de su esposa. Bueno, hermano Orquídea. Sí, hermanito, yo por la salud de la familia y especialmente la mía. Eh, He estado bien complicadita, pero ahí luchando para salir adelante. Esperando una hora que llegue luego para que me vea qué está pasando conmigo. Eso, pidiéndole al Señor. Él es mi médico. Muy bien, hermanita. Vamos entonces a orar por la salud, por la familia, para que el Señor también utilice a los médicos para que la puedan atender pronto. Ya tenemos 3 pedidos de salud, uno también por familia. Bueno, yo también he estado bien enfermo, bien agripado, pero bueno, acá estamos cumpliendo con el deber de la tercera clase, hermanos. Así que vamos a orar, si es que no hay más peticiones. Mi hermano, ¿Sí? yo quiero pedir por mi hija mayor, que ella está con depresión. Igual le he hablado mucho de Jesús, pero usted sabe que él lo hace ahora, así que igual hay que seguir intercediendo. Así que eso. Muy bien, hermano. Vamos entonces también a orar por la salud de su hija mayor. Muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos. Inclinamos el rostro. Padre Celestial, gracias te damos, Señor mi Dios, porque podemos en esta hora dirigirnos a ti. Tú has escuchado los pedidos de oración, principalmente y de salud, ¿verdad, Señor? Y sabemos que tú eres el médico de los médicos, eres el que tienes el poder, eres el que tiene la mejor respuesta. Unja a cada uno de los hermanos que están aquí enfermos, a los que están esperando ser atendidos. Te pedimos en especial por el hermano Patricio, por su salud, por la hermana Orquídea, por la hija también ahí de mi hermano, para que tú des sanidad, des respuesta, des consuelo. Y también por la esposa de mi hermano Howard, para que ella sienta tu mano sanadora, se sienta acompañada de parte tuya. Y aunque la enfermedad a veces nos pone tristes, nos hace decaer, pero que nuestra fe siempre esté arriba, en primer lugar, esté en lo más alto, para que sigamos confiando en ti. Bendice esta clase, Señor mi Dios, que todo lo que se diga, lo que se haga, sea conforme a tu espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos ahí. Hay un micrófono prendido, me parece, hermanito Patricio. Ahí sí puede apagarlo. Vamos a compartir entonces la clase mientras. ¿Cómo me dijo hermano Mauricio?
Mira, dos cosas. Hay un micrófono prendido ahí, hermano Gabriel, y lo otro no puedo compartir la clase. Así que tienes que dejarme como coanfitrión. No lo veo. Dice que está como anfitrión. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, espérame un cachito, voy a reclamar de nuevo Ya, y ahora voy a de nuevo dejarlo como anfitrión. A ver, dice acá, hacer anfitrión. Ahí dice que usted está como anfitrión. ahí sí, ya, perfecto. Gracias. Vamos a compartir entonces ahí. Vamos entonces, ahí, vamos. Acá está, clase. Ahí ven, ¿cierto, hermano? Oh, se me cayó. Hermanos, ven ahí, ¿cierto? Sí, Sí, muy bien. Vamos entonces a esta eh, tercera clase, hermanos. Vamos a esta tercera clase y esta clase es bien interesante porque vamos a ver dos aspectos. Uno, el, el inicio de Israel, ¿verdad? El inicio de Israel como pueblo. Vamos a ver algunos aspectos ahí. Y lo otro, hermanos, vamos a ver los orígenes y vamos a ver em, am, estoy aquí arreglando un poquito la pantalla, ahí sí. Vamos a ver también los orígenes y vamos a ver también, como decía, José. Vamos a ver los inicios de José ahí en Egipto. En el Génesis, hermanos, se narran la historia de los patriarcas y los fundadores de Israel. Ustedes conocen los nombres: Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel, Lea, ¿cierto? Y los 12 hijos de Jacob, que dieron nombre a las 12 tribus que más tarde estarían construyendo la nación de Israel a través de tribus, ¿verdad? En Génesis 11:31 se explica que Teraj, el padre de Abraham, se dirigió junto con su numerosa familia desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, pero se detuvo en Harán, en el norte de Mesopotamia, donde se asentó. Dado que los nombres de Terach y sus hijos, Abraham, Nahor y Harán, no son sumerios, sino semitas, puede que esta familia formara parte de los emigrantes amorreos. Amorreos. Hermanos, aquí les quiero presentar am, una imagen, ¿verdad? Una representación de visitantes semitas en Egipto. ¿Ya? Esto está en una tumba de un faraón. Probablemente los arqueólogos bíblicos dicen que ese era más o menos el aspecto de de estas familias semitas. Este era el aspecto, ¿ya? Familias nómades que viajaban con sus animales, con sus hijos, con sus mujeres, y esto fue encontrado ahí en esta tumba, y así más o menos es como veían los artistas egipcios a estas tribus semitas. Así que esa es la apariencia que tendrían estos personajes como Deraj, Abraham, Nahor y Harán. La Biblia retrata a Abraham, a Isaac y a Jacob como pastores nómades que se trasladaban con sus rebaños por un área que comprendían el norte de Canaán, la zona de Siquén y el Neguev, Berseba, y que pernoctaban en tiendas. Es impresionante que pueblos con este estilo de vida que vivieron hace unos 3.500 o 4.000 años atrás hayan dejado alguna prueba arqueológica
de su existencia. Por supuesto, como vivían en tiendas, hermanos, no hacían construcción de casa ni de edificios y no tenían un sistema arquitectónico complejo como los imperios, ¿verdad? Entonces, dejaron nada de restos arqueológicos. Tampoco parece lógico que los textos antiguos de los centros urbanos documenten su presencia de forma específica. Como eran pueblos nómades, llamémoslos tribus, grupos de familia que se iban moviendo, no hay una evidencia arqueológica clara. Pero, hermanos, y aquí hago un pero, sin embargo, en el último siglo se han descubierto miles de documentos en las antiguas Sumer y Akkad que datan de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. También se ha hallado una rica combinación de textos y dibujos de este periodo en Egipto. Probablemente fue durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 1500 antes de Cristo cuando ocurrieron los acontecimientos registrados en Génesis del capítulo 12 al capítulo 50. Entonces, entre el año 2000 y 1500 antes de Cristo ocurre todo lo que las historias que están relatadas de Génesis 12 al 50. No podemos esperar encontrar pruebas en estos documentos que se refieren específicamente a los personajes y acontecimientos de la Biblia, pero estos hallazgos ciertamente ofrecen una interesante información sobre las costumbres sociales y las prácticas legales recogidas en el Génesis. Aquí, hermanos, abramos bien los ojitos y nuestros oídos porque las costumbres sociales y prácticas legales que están en el Génesis, están reflejadas en documentos de algunos imperios. Entonces, las costumbres que tenían estas tribus, estas familias, la de Abraham, la de Jacob, ¿verdad? La de Isaac, están registradas en documentos y eran costumbres de la zona, de la región. Vamos a verlas más adelante, cuáles eran estas costumbres. Las fuentes arqueológicas permiten ilustrar algunos aspectos sobre el estilo de vida de los personajes descritos en el Génesis y reconstruir el contexto social y legal para ayudar a clarificar muchos relatos bíblicos. Un relato egipcio que se sitúa en las primeras décadas del segundo milenio antes de Cristo habla de un oficial de la corte llamado Sinué que huyó, ahí está mal escrita la palabra, huyó de Egipto a Canaán tras el asesinato del faraón Amenemhet I, por miedo, por miedo a verse implicado. Sinué se ve favorecido por un jefe local llamado Amu Nekchi, quien me puso a la cabeza de sus hijos, me casó con su hija mayor y le regaló tierra de su propiedad. La tierra era fértil y Sinué gozó de higos, uvas, vino, miel, aceite, probablemente de oliva, diversidad de frutas, cebada, trigo y ganado que le proporcionaba leche, carne, así como de caza del desierto y aves. Hermanos, yo les hago la pregunta, esta historia que fue real, que está registrada, que es un relato egipcio, ¿verdad? ¿Tiene alguna similitud con alguna historia bíblica, hermanos? De un hombre que huye, se encuentra con otro, ese otro le ofrece a la mujer mayor y le ofrece tierra y comienza a trabajar, que ese hombre después pasó a ser su suegro, ¿verdad? Moisés, Sí, sí, la ¿te historia de parece la historia Moisés. de Moisés? Sí, se parece mucho a la historia de Moisés, ¿verdad? También se parece a la historia de Jacob, que huye, ¿verdad? De la presencia de su hermano. ¿Están de acuerdo conmigo? Y también tiene que trabajar hartos años, ¿verdad? Por una muchacha. Entonces era una costumbre huir
encontrarse a lo mejor con uno de estos patriarcas de estas tribus y comenzar también a trabajar. Estos hombres ofrecían a la hija mayor. Hay historias muy iguales, hermano, hay una similitud. Este sí es un relato egipcio, ¿ya? Ahí tenemos otra imagen, hermanos, de estos grupos semitas, estos grupos nómades. Entonces, así lo registraban los egipcios, teniendo en cuenta que el origen geográfico de la tribu retratada en la pintura egipcia debió de ser el mismo que el de los patriarcas de Israel. No parece descabellado pensar que la apariencia de los antepasados de Israel en el Génesis durante sus viajes hacia Canaán o Egipto debió de ser muy similar de los personajes de esta pintura. Así retrataba el imperio egipcio a estas tribus que transitaban por estas zonas geográficas de montañas, ¿verdad?, de desierto. Fuentes mesopotámicas. Debido a los orígenes mesopotámicos de Abraham y Sara, es lógico encontrar prácticas sociales, costumbres y otros elementos del Valle del Tigre y el Éufrates en los relatos del Génesis. Estas coincidencias se muestran en varios aspectos, hermano. Miren, esto es muy, muy interesante. Los nombres de origen amorreo que comienzan con J o I son muy comunes en los archivos de principios del segundo milenio antes de Cristo, como los encontrados en la antigua ciudad de Mari, en el Alto Éufrates. Nombres como Jacob, Isaac, Ismael y José son los ejemplos de este tipo de nombres que aparecen en el Génesis. Un extenso estudio realizado a partir de más de 6.000 nombres semíticos occidentales registrados ha concluido que este tipo de nombres fue más frecuente durante la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo y que su uso disminuyó significativamente en la segunda mitad. También se han encontrado nombres con la misma raíz de Abraham, y un ejemplo de ellos es el anteriormente mencionado Abichai. El nombre de Benjamín aparece en los archivos de Mari, caracterizado como un nombre trivial. Así que, a pesar de que ningún texto antiguo, además de la Biblia, menciona a los patriarcas del Génesis, sus nombres sí que aparecen atestiguados y encajan en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Entonces, hermano, aunque no tengamos evidencias arqueológicas de que existió el Abraham bíblico, el Isaac bíblico, Ismael mencionado en la Biblia y otros personajes de esta época, no tengamos la evidencia arqueológica, sí los nombres están mencionados en otros archivos, en otras documentación de, de otros pueblos y que eran nombres comunes de esa época y de esa región. ¿Ok? Alianzas y tratados. Esto es bien interesante. Los textos del archivo de Mari, ya que están alrededor del 1750 a.C., proporcionan también información sobre la vida tribal y sobre las interacciones entre centros urbanos como Mari y los clanes de Mora, dores de tienda de la región circundante. Gracias a estos documentos sabemos que los tratados o pactos se establecían entre las tribus y en ocasiones también entre los grupos tribales y los habitantes de las ciudades. Dicha información también podemos obtenerla a partir de los relatos bíblicos. En ellos se cuenta que tanto Abraham como Isaac y Jacob establecen pactos, berit en hebreo, que a veces se traducen como alianza. La palabra Berit no se utiliza solo en la Biblia, sino que también aparece en numerosos documentos encontrados en todo el Oriente Próximo. En la diplomacia antigua, esta era la palabra habitual para referirse a un tratado. Entonces, los tratados que hacían estos pueblos están registrados no solamente en la Biblia, en los tratos que habían, sino que también en otros documentación de otros pueblos y otros imperios. Miren los matrimonios e hijos. En el Génesis 12 al 50 se presta mucha atención a los matrimonios y al nacimiento de los hijos de los protagonistas. A pesar de que estos detalles se incluyen
con el objetivo de mostrar que la promesa de posteridad de Dios a Abraham se estaba cumpliendo. Gracias a ellos podemos conocer los hábitos sociales y las costumbres legales de la época. Por ejemplo, Abraham y Sara, que no tenían hijos, como otras parejas en el mundo bíblico, adoptaron como heredero a Eliezer de Damasco, Génesis 15:2, ya que en aquella época era muy importante contar con un heredero legal. En Egipto también está documentada la costumbre de la adopción, según la cual el adoptado debía llevar a cabo las obligaciones mortuorias que normalmente era la responsabilidad del hijo biológico. La adopción está también registrada en los libros de el Imperio Egipcio. También nos han llegado contratos de adopción en Mesopotamia. Uno de ellos fue descubierto en el yacimiento de Nusi, al noroeste de Mesopotamia, y data del siglo XV a.C. El contrato comienza nombrando a los padres. La tablilla de adopción de Nachib, o Nachwi, perdón, hijo de Archeni. Él adoptó a Gulu. Continúa explicando que Nachwi dio su hija a matrimonio a Gulu, el hijo adoptado. El famoso código de Hammurabi contiene leyes que protegían los derechos de los niños adoptados. Así no se podía desheredar completamente a un hijo adoptado, aunque inmediatamente después de la adopción el padre tenga un hijo con la primera mujer. Para este caso, la ley 191 establecía lo siguiente: pero después, si el padre tiene hijos propios y entonces decide desheredar al adoptado, ese joven no se irá con las manos vacías. El padre que le educó le dará un tercio de su propiedad en herencia. Qué interesante, hermanos, porque la Biblia habla de adopción, habla de parejas que no podían tener hijos, ¿verdad? Y eso pasaba, eso no son inventos ni mitos bíblicos, eso pasaba en la antigua Mesopotamia, en los diferentes pueblos. Y estos diferentes pueblos incluso crearon leyes, hermanos, crearon leyes como la 191, en la cual protegían al hijo o a la hija adoptada. Así que los relatos bíblicos no están ajenos a una realidad social que ocurría en la región. Interesante, hermano. Interesante. Ahí está, hermano. Esta es una imagen del código de Hammurabi, inscrito en esta estela. Permite profundizar en las leyes y costumbres mesopotámicas. Ahí están estas leyes. Miren, en Génesis 16, ustedes conocen la historia. Sara ofrece a su sirvienta Agar como segunda mujer para Abraham. Raquel, la esposa estéril de Jacob, ofrece a su sirvienta Bila a Jacob para que tenga un hijo con ella, ¿cierto? Eso está en Génesis 30. A pesar de que esta práctica puede resultarnos extraña, ¿verdad, hermanos? Para el tiempo actual es extraña. Se trataba de una costumbre común que además estaba autorizada legalmente. De hecho, se han encontrado antiguos contratos de matrimonio mesopotámicos que incluyen un acuerdo prenupcial parecido, según el cual si una mujer no tenía hijos, debía proporcionar una sustituta a su marido. Entonces, hermanos, todas estas historias, todos estos problemas matrimoniales que tenían estos patriarcas que están registradas en Génesis, eran situaciones comunes de matrimonios reales, de problemas sociales, familiares, ¿verdad? Que estaban en la región en esa época. Entonces, no solamente nosotros debemos ver el Génesis como historias o mitos o leyendas, sino que situaciones reales que ocurrían no solamente a estos patriarcas, a los que son los fundadores, son la simiente del pueblo de Israel, sino que estos eran problemas que ocurrían en los diferentes pueblos y están registradas en documentación aparte de los registros bíblicos.
Un contrato de este tipo hallado en Nusi especifica que si la novia llamada, miren, aquí hasta con nombre, llamada Gilmininu, Gilmininu, no tiene hijos, proporcionará una mujer a su marido. Y esta mujer que se le proporcionó a este señor era Chemina, o Chemima, o Chenima, no sé ahí bien la pronunciación. Por tanto, la forma de actuar de Sara probablemente refleja esta práctica. O sea, esta práctica, hermano, que para nuestra cultura, para nuestra época, es extraña, ¿verdad, hermano Howard? Pero en esa época se utilizaba, no solamente en los patriarcas bíblicos, sino que en los pueblos que estaban en esa zona. Estos ejemplos muestran que los documentos legales mesopotámicos ayudan a clarificar el sentido de los actos de Abraham y Sara y reflejan las estructuras legales y sociales que los amparaban. Hermano, esto eran costumbres y estaban amparadas en leyes mesopotámicas. Entonces, lo que nosotros leemos en la Biblia era la cultura de esos años, de esos siglos, eran digámoslo, legales y que se practicaban dentro de la sociedad. Muy bien, hermanos, vamos ahora, hermanos, de esto no hay nada más que decir en la arqueología bíblica. No hay, vuelvo a repetir, evidencia arqueológica sobre los patriarcas. No hay. Lo que sí podemos analizar es un poquito las costumbres, los nombres comunes y las costumbres que tenían, que eran las costumbres que relata el Génesis, eran las costumbres que se practicaban en la sociedad, en esos pueblos de esa época. Em, yo lo que les quería comentar era que la arqueología bíblica, hermano, o la arqueología en general, no siempre nos va a entregar evidencias claras de lo que está escrito en la Biblia. No da respuesta a todo, pero sí podemos encontrar ciertos enlaces, ¿cierto? Ciertas, ¿cómo lo puedo decir? Ciertos enlaces o ciertas evidencias que pueden decirnos que la Biblia es un documento fidedigno y no basado en mitos o en leyendas. Muy bien, hermanos, vamos ahora a la historia de José en Egipto. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? De este joven, hijo de Jacob, ¿verdad? Y que es del matrimonio entre Jacob y Raquel. Raquel era la esposa favorita de Jacob. Ahora, José era el hijo mayor, ¿verdad? Porque luego viene Benjamín, el último hijo de este patriarca. Hermano José, me activó su micrófono. ¿Quiere decir algo, hermano? ¿Algún comentario? Siéntase libre. No, quería activar la cámara y pasé ya el micrófono. Muchas Ah, gracias. ya, no se preocupe, hermano. En un ataque de celos, los hermanos de José lo venden a un grupo de mercaderes que lo lleva a Egipto. Allí un oficial egipcio, llamado Potifar, lo compra. Tras un periodo de servicio leal, José es falsamente acusado por la mujer de Potifar. Ustedes saben la historia, de intento, ¿cierto?, de violación, por lo que José es encarcelado. En la cárcel se descubre una capacidad para interpretar los sueños tras ayudar a dos oficiales a comprender el significado de los suyos. Poco después José es liberado de prisión para presentarse ante el faraón e interpretar sus sueños. José interpreta los sueños ahora del faraón como 7 años de prosperidad para el país, seguido de 7 años de bajadas del río Nilo y por lo tanto de hambrunas. Ustedes conocen la historia de José. Aquí en estos pequeños párrafos se está resumiendo varios capítulos y varios versículos del Génesis. José pasa a ocupar un oficio de alto rango en Egipto gracias a la interpretación del sueño al faraón. Y de esta forma se encarga de tomar medidas para el país, para que el país esté preparado para los 7 años de carencia. Hermano, fíjense que José pasa de ser
un jovencito vendido como esclavo, ¿verdad? De estar después preso en la cárcel, pasa a ser como la especie de un primer ministro, ¿verdad? De un estadista, de un gobernante, de un ministro, ¿verdad? Llega de lo más bajo a lo más alto gracias a la interpretación de estos sueños. Obviamente, todo esto estaba trazado por Jehová, por Dios. Durante este periodo, gracias al liderazgo, ¿cierto? Y a la, gracias al liderazgo y a la previsión de José, Egipto prospera, el gran imperio. Mientras en Canaán, Jacob y su familia se enteran de la buena situación de Egipto durante la sequía y se desplazan hasta allí en busca de comida. Cuando llegan a Egipto, se postran ante José para que les venda grano. José reconoce a sus hermanos, pero ellos no le reconocen. Aquí está, pero resumido a lo más, la historia de Jacob. Ahora, fíjense, es imposible establecer la fecha en la que se produjo el mandato de José en Egipto y la llegada de los israelitas al país si nos basamos únicamente en la información proporcionada en el Génesis. El rey egipcio es meramente identificado como faraón. Se dan cuenta que en esta historia, ustedes la han leído en la Biblia, no se dice el nombre del faraón, sino que dice faraón nomás, ¿verdad? Faraón. Un término egipcio genérico para rey. El faraón era el rey de los egipcios. Los historiadores bíblicos tienden a situar los acontecimientos de la historia de José entre el 1800 y el 1600 a.C. Pero en esos años, en esos 200 años, no podemos saber específicamente cuál era el faraón. Periodo de la historia egipcia que se conoce como el final del Reino Medio y el segundo periodo intermedio. Esta era no está bien documentada en la historia egipcia. De hecho, algunos reyes de este periodo ni siquiera se conocen por fuentes contemporáneas, sino por textos mucho más tardíos como el Canon Real de Turín del siglo III a.C. A pesar de las lagunas que existen para conocer este periodo, los materiales arqueológicos egipcios aportan una valiosa información para comprender el contexto de la historia de José. Veamos cuál es la historia y este contexto de José. Vamos a ver acá. En el papiro de Brooklyn, en el papiro 35.000 o 35.1446, contiene una lista de sirvientes domésticos que trabajaron en la hacienda de algunos aristócratas egipcios. Fíjense, en este papiro hay una lista grande de sirvientes domésticos, ¿tá? Esclavos domésticos, empleados domésticos que trabajaron para las familias aristocráticas de Egipto entre el 1800 y el 1750 a.C. Aparecen docenas de nombres registrados ahí, ¿ya? En la escritura jeroglífica. Disculpen, que estoy bien agripado, hermano. Ahora, eh, en estos nombres, hermano, hay más de 40 que son nombres semíticos. ¿Ya? ¿Qué significa semíticos? ¿O qué significa, hermano, que sean semitas? Son de origen judío hebreo, ¿verdad? O sea, más de 40 de nombres de estos sirvientes eran de origen semítico. También se informa sobre el tipo de trabajo que hacían. Varios aparecen como literalmente a cargo de la casa. Eran mayordomos, ¿verdad? Podríamos traducirlo así como mayordomos del hogar. Cuando José entra al servicio de Potifar, se dice que está a cargo de su casa. Eso está en Génesis 39:4. Es decir, que es un sirviente doméstico. Hermano, aunque en estos papiros de Brooklyn no está la historia de José, sí sabemos que entre el 1800 y el 1750, que se sitúa más o menos la historia de José en Egipto, era muy común tener hombres o sirvientes de origen semita en las familias aristocráticas de Egipto.
Extraordinario, ¿verdad, hermano? Entonces, esta historia de José no puede ser un mito o una leyenda. Era común que las familias adineradas de Egipto tuvieran contratados o tuvieran bajo su servicio a estos empleados domésticos. ¿Les parece interesante, verdad, hermano? Interesante. Cuando sus hermanos venden a José a los mercaderes, se especifica que lo hacen por 20 shekels de plata. Eso está en Génesis 37:28. No vamos a buscar los versículos, hermanos. Yo después les mando el PowerPoint y ustedes pueden corroborar, ¿cierto? En el segundo milenio antes de Cristo, el shekel era un peso, no una moneda. 20 shekel equivalían aproximadamente a 260 gramos o 9 onzas. Este era efectivamente era el precio medio de un esclavo durante la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. En la segunda mitad de este milenio, el costo ascendía a 30 shekels y al principio del primer milenio se disparó a 50 shekels. Así, el precio de venta de José era un precio común en aquella época. El papiro de Brooklyn muestra que la actividad descrita en Génesis 39 se corresponde con las prácticas de principios del segundo milenio antes de Cristo en Egipto. Entonces, hermano, hasta el precio que relata la Biblia, en el cual se vendió y se compró al joven José, era el precio que se utilizaba en esos años en Egipto. Así que esta es una historia que está en la Biblia y que tiene mucho contenido de veracidad, hermano, por las costumbres que ocurrían. ¿Qué les parece, hermano, hasta aquí? ¿Qué les parece? A ver, los quiero escuchar así yo un poquito de descanso de la garganta. ¿Qué les parece, hermano Howard, hermano Orquídea, hermano José? ¿Qué les parece? Interesante estos antecedentes, ¿verdad? Es correcto, porque nos da de una manera histórica, pero respaldando la Biblia, cosas que hemos escuchado desde pequeños, hasta la hemos visto hasta en películas. Entonces, igual es interesante ver que como que se afianza o se reafirma la historia como es contada en la Biblia. Entonces, es entretenido, interesante. Gracias. Gracias, hermano José. Hermanito Howard, ¿qué le parece? Y son, hermanos José, son detalles tan simples, tan a veces que los pasamos por alto. Por ejemplo, la venta, ¿verdad? Lo otro que José haya sido un empleado doméstico, lo pasamos a veces, detalles tan simples que relata la Biblia, pero que eran comunes y eran de la práctica común en esos pueblos en esa época. Hermano Howard. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que para el egipcio eh, su escritura era más que todo para poner triunfos, colocar grandezas de faraón. O sea, muy pocos se dedicaban a escribir o a relatar un hecho, llamémoslo de esclavo o de otro tipo de servidumbre. Sin embargo, como usted mismo lo dice, se han encontrado uno que otro escritos donde han corroborado la existencia. Y de hecho, este, eh, si no mal me recuerda, Amenhotep cuarto, como que después se cambia el nombre de Akenatón, que fue el emperador monoteísta. Se habla que él copió de los mismos israelitas, pues, el creer en un solo Dios. Se habla que él se inspiró, mejor dicho, esa es la palabra. Entonces podemos saber la presencia es por hechos así aislados, pero con contundencia. Son aislados porque no directamente, pero se ve la presencia, se siente la presencia del pueblo de Israel en este caso, porque para ellos escribir de otro pueblo era algo totalmente imposible, pues. De hecho, bueno, ya vemos que
eh, tanto a Moisés como muchos pocos ellos los egipcios han escrito porque para ellos sería una deshonra decir que fueron destruidos y que fueron, entonces, y sin embargo han aparecido escritos. Que así como usted relató que cosas muy subliminales, muy parecidas, pero al final es la realidad, es la verdad. Así es. Hermano Howard, qué interesante, y gracias, hermano José, también por su comentario. Es interesante, hermano Howard, porque lo que usted relata es bien cierto. Cuesta mucho encontrar los relatos del pueblo israelita dentro del imperio egipcio, ¿verdad? Sobre la documentación egipcia, arqueológica, porque ellos no se van a rebajar a registrar los hechos, las costumbres de un pueblo esclavo, ¿verdad? Para ellos no tenía interés eso. En segundo lugar, hermano, los egipcios tenían la costumbre, y siempre la tuvieron, de relatar sus triunfos, sus conquistas, su gloria, pero no de relatar sus derrotas. Mi profesor de arqueología decía de esta manera: ¿qué registra usted en Facebook o en las redes sociales propias, o en Instagram, o qué sé yo, en las redes sociales? ¿Qué registra usted, hermano Howard? ¿Registra sus derrotas? ¿Registra sus amarguras? Toda la gente registra sus fotos más bonitas, registra sus alegrías, ¿verdad? Sus cumpleaños, sus aniversarios, pero nadie se registra acostado en la cama con depresión, ¿verdad? O por las redes sociales, o los hombres cuando juegan fútbol, ¿qué es lo que relatan? Cuando ganan, no cuando pierden, ¿verdad? Por goleada. Nadie publica, perdimos, no sé, 10-0, ¿verdad? Asimismo, decía mi profesor de arqueología, decía que los israelitas relataban sus triunfos, no sus derrotas, no sus humillaciones, ¿verdad? Pero así, a pesar de ese secretismo o de ese pasar por alto de los de los egipcios, perdón, sí tenemos ciertas evidencias de que era común tener esclavos semitas como mayordomos en la casa, o que los nombres eran común, o que los relatos de los patriarcas que tiene la Biblia sobre los acuerdos matrimoniales, ¿verdad? De adopción, o que se le ofrecía al matrimonio que no podía tener hijos, al esposo se le ofrecía una esclava u otra mujer, eso era costumbre. Entonces, ahí nosotros podemos pensar de que estas historias, como dijo bien mi hermano José, que son historias que las conocemos desde niños, ¿verdad? Desde jóvenes esta historia bíblica, y que nosotros mismos las relatamos a nuestras iglesias y nuestras maestras de niños las relatan a los niños, ah, tienen un peso y tienen ciertos detalles en la historia y en la arqueología bíblica se han encontrado en otros pueblos de Mesopotamia. Avancemos un poquito más. Entonces, el precio de que se compró, en lo que relata ahí en Génesis 39, era el precio común que se relataba en los escritos egipcios para comprar un esclavo. Vamos un poquito más adelante, ya estamos acá, vamos acá. Miren, fíjense esto. Los nombres propios egipcios. Ah, lo que iba a relatar hermano Howard, ahora sí me acordé. El otro punto que usted resaltó de este faraón que se hizo monoteísta. Bueno, este faraón se hizo monoteísta por la influencia israelita. Entonces, ¿cómo un faraón que venía de una herencia cultural, religiosa, politeísta, cómo se le ocurrió a este faraón crear una religión basada en un solo Dios? ¿De dónde lo sacó? Por la influencia de un pueblo esclavo que adoraba a un Dios único. Eso no hay cómo discutirlo, hermano Howard. Así que muchas gracias por su comentario. Miren, vamos a los nombres propios egipcios. El faraón da a José un nombre egipcio. En el papiro de Brooklyn relata o revela que a muchos esclavos extranjeros se les ponían nombres egipcios, que aparecen junto con sus nombres propios semíticos. Un ejemplo es el del este esclavo asiático Dodi Watu,
hermano, discúlpeme, son nombres bien difíciles, ¿verdad? Y después se le llamó un nombre egipcio que se le llamó Anquen, a ver, ayúdenme, Anquenheps, ¿o no? ¿Puede ser? Anquenheps, ¿verdad? Se le cambia a este esclavo egipcio, se le cambia por un nombre egipcio, asiático por un nombre egipcio. Encontramos el mismo patrón en Génesis 41-45, donde leemos que el faraón dio a José otro nombre, Safnat Panejaj. A pesar de que no hay dudas sobre el origen egipcio de este nombre, los egiptólogos llevan mucho tiempo discutiendo sobre su significado exacto. Una hipótesis es que este nombre que se le dio a José significa el Dios ha dicho, él vivirá. Igual bonita traducción, ¿verdad? Es curioso que efectivamente y coincidiendo con la interpretación del nombre egipcio, el don de José de interpretar los sueños proporcionó una larga vida tanto al pueblo de Egipto como a su propia familia. Tiene que ver un poco con el nombre. Ahora vamos a la interpretación de los sueños. A partir de Génesis 37, los sueños juegan un papel importante en el relato bíblico. Me adelanté. Ahí está, en el relato bíblico. Se mencionan e interpretan los sueños de José, de los dos oficiales del faraón en prisión y del propio faraón. En la Biblia Dios utiliza los sueños para comunicarse con los humanos, por lo que los personajes de la Biblia se toman los sueños muy en serio. El carácter premonitorio de los sueños era una creencia común en todo el antiguo Oriente Próximo. La interpretación de los sueños, por tanto, era muy importante. Ahora, si usted sueña algo, uno hasta se olvida y no le toma importancia. Pero cuidado, si Dios permitía que los sueños tuvieran una interpretación, ¿puede hoy en día Dios hablarnos a través de los sueños? Claro que sí, claro que sí. En Egipto se ha encontrado un manual de interpretación de sueños reales. Real significa de los faraones, que ahora puede contemplarse en el Museo Británico. En él los sueños aparecen divididos en dos categorías: los que pronostican hechos positivos y los que auguran desgracia. Ahora, no me digan que el sueño del faraón pronosticaba 7 años positivos y 7 años negativos de desgracia. Entonces, hermano, por eso el faraón tomó tanta importancia y puso tanto sus ojos en José, porque en Egipto era muy importante la interpretación de los sueños. Eso quería decir que el que interpretaba los sueños tenía una conexión real con Dios. Avancemos un poco más. Las personas que habían tenido un sueño, hermanos, las personas que habían tenido un sueño, solían consultar a los sacerdotes para que estos los interpretaran. Los sacerdotes consultaban entonces el manual de los sueños para encontrar un sueño similar al que se consultaba y así poder interpretarlo. En Génesis 40, dos oficiales del faraón estaban enfadados porque hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Eso está en Génesis 48. Obviamente en prisión no tenían acceso a los sacerdotes ni a los manuales de interpretación de sueños, pero se daban cuenta que sus sueños poseían sentidos potencialmente significativos. En el caso de estos oficiales, una interpretación fue positiva: el copero sería restituido a su cargo, y la otra, negativo: el panadero sería ejecutado. En Génesis 41, el faraón sueña con 7 vacas gordas que suben por el Nilo, seguidas de 7 vacas escuálidas que acaban devorando a las primeras. Por la mañana el faraón manda llamar a todos los adivinos, los sabios de Egipto, para que interpreten el sueño. Se dan cuenta que en este libro de interpretación de los sueños que existía en Egipto, que era manejado por los sacerdotes, ¿verdad? Estos adivinos egipcios, existían los sueños positivos y los sueños negativos o pesadillas, digámoslo así. Y la Biblia también relata que hay sueños positivos
y sueños con interpretación negativa. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia, los relatos que hay en la palabra de Dios son reales y no son mitos o leyendas o invenciones? Todo lo que estamos aquí contando estaba relatado y ha sido encontrado por la arqueología bíblica en Egipto. En Egipto se ha encontrado una inscripción del periodo helenístico que recuerda un periodo de 7 años de hambre que tuvo lugar en los días del faraón Djoser, 2700 años antes de Cristo, que ordenó la construcción de la primera pirámide escalonada. Por otro lado, este acontecimiento que habría ocurrido casi 1000 años antes del periodo de José ilustra el carácter impredecible del Nilo, el sustento de vida de Egipto. Entonces, no es extraño, hermano, que en diferentes periodos del imperio egipcio, habían periodos de sequía o periodos de escasez de alimentos en el sembradío y otros periodos que eran de muy buena cosecha y de muy buen periodo económico para el imperio. Ahí está el papiro, hermano. Está sacado de ahí del libro de arqueología bíblica. Ahí está la imagen del papiro Chester Beatty, primero, un manual de interpretación de sueños conservado en el Museo Británico. Ahí está el papiro original, la fotografía, cómo están las columnas de la interpretación de los sueños positivos y de los sueños negativos, que este manual lo ocupaban los sacerdotes. ¿Por qué el faraón tuvo tanta confianza en José? Porque José no necesitó de este manual, necesitó solamente la oración y la interpretación de Jehová. Amén por eso, ¿cierto? Amén. Pero era común la interpretación de los sueños en ese periodo o en ese periodo de historia. Vamos a lo último, hermano. La edad de José a su muerte. En la historia de José se menciona al final que José muere a la edad de 110 años. Eso está en Génesis capítulo 50. Se han identificado más de 30 referencias en textos egipcios en las que se menciona una duración de vida de 110 años. Qué impresionante, hermano. Vuelvo a repetir, se han identificado más de 30 referencias en textos egipcios encontrados por arqueólogos bíblicos en las que se menciona una duración de vida de ¿cuánto? De 110 años. ¿Se trataba de una cifra simbólica para un hombre distinguido por su sabiduría? Posiblemente. Existen numerosos ejemplos de personajes egipcios a los que se le atribuye una vida de 110 años. Una de ellos es de Tajotep, que dejó para la posteridad un texto de sabiduría. Esto es alrededor del 2320 años antes de Cristo. Otro es de Amenhotep, hijo de Japu, que sirvió al faraón Amenhotep III entre el 1390 y el 1352 a.C. A menudo aparecen referencias siempre con 110 años en oraciones o deseos, como que llegue a los 110 años sobre la tierra como todo hombre recto, y que, y que él, el dios Amón, me dé los 110 años como a todo hombre recto viviente. ¿Qué refleja esto? Refleja la edad de José a su muerte, el uso de este número honorífico egipcio que representa la duración ideal de la vida. O sea, podemos aquí tener dos interpretaciones. Una que realmente José vivió 110 años y falleció, u otra que a lo mejor murió de 112, de 109, de 100 años, de 105, pero siempre se registraba 110 años al hombre que había sido recto. Ahora díganme ustedes, ¿no fue recto José? ¿Saben ustedes que en la vida de José no hay registrado ningún pecado? Bueno, eso queda interpretación de ustedes. Si murió realmente a los 110 o la Biblia registró 110 porque era la costumbre. Ahora, el que registró eso fue Moisés. Y Moisés vivió en Egipto, ¿verdad? Fue criado en Egipto, fue educado en Egipto y a lo mejor coloca 110 años porque era la costumbre, era la edad ideal para que muriera un hombre recto, un hombre íntegro. La historia de José
no solo es una narración de hechos maravillosos, sino que cumple una función importante en el conjunto de la narrativa bíblica, puesto que se explica las razones por las que los hebreos se trasladaron a vivir a Egipto. En un principio los israelitas fueron bien recibidos por el faraón, que estaba agradecido a José por haber librado a Egipto de las consecuencias de una larga hambruna. El estatus favorable del pueblo de Israel cambiaría durante la época siguiente. Hermanos, hasta ahí la historia de los patriarcas y la historia de José. No hay más evidencia, hermano, arqueológica que esa. No sé si hay algún comentario, mientras yo les digo, hermano, que la próxima clase, que ya estaríamos llegando a la mitad de este curso, lleva por título Israel dentro y fuera de Egipto. Vamos a ver ciertas evidencias arqueológicas encontradas hace muy poco tiempo, como por ejemplo cuál fue la mamá adoptiva de Moisés. Vamos a ver también cuál fue el faraón, ¿ya? ¿Cuál fue el faraón que se enfrentó a Moisés? ¿Verdad? Primero vamos a ver cuál fue el faraón cuando llega como niño a la casa real, luego cuál fue el faraón que se crió con él, y luego vamos a ver cuál fue el faraón que se enfrentó a la persecución del pueblo de Israel. Vamos a ver eso, vamos a ver cuál fue la princesa. La princesa está totalmente identificada, cuál fue la princesa que recogió, qué estaba haciendo la princesa ahí bañándose en el Nilo. ¿Se los adelanto, hermano? Se los adelanto. Se cree que la princesa no podía tener hijos. Y era una costumbre en que las mujeres que no eran fértiles no podían procrear un hijo a su esposo. Las mujeres de la aristocracia alta de Egipto, era una costumbre que se fueran a bañar al Nilo como un ritual para que el dios del agua, el dios del Nilo, les diera y le traspasara la fertilidad. Era un ritual, una ceremonia religiosa. Cuando la mujer no podía tener hijos, se iba y se bañaba en el Nilo. Por eso cuando ve la canasta y ve a este niño, que era Moisés, lo toma, lo acoge y lo ve como una respuesta del Dios de la fertilidad. Y por eso lo quiere y lo adopta y lo empieza a criar. Entonces lo ve como un hijo, como una respuesta a los dioses. Eso nomás les doy como adelanto de la próxima clase. La próxima clase, hermano, es una de las más interesantes y es una de las que yo más aprendí en el diplomado de arqueología y la que más me impactó. Entonces yo busqué todos los mejores antecedentes de esa clase y se las voy a presentar el próximo martes. ¿Les parece? El profesor la presentó como en 4 clases, esta historia, pero yo la voy a presentar el próximo martes en una sola clase por el tiempo que tenemos. Hermanos, ¿algún comentario? Estamos en los últimos 2 minutitos de tiempo. ¿Qué les pareció